Por favor me confirman si estamos en Facebook porque desde el principio le dimos pero no lo vemos. ¿Ya me están viendo? Vale, muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo, la fibromialgia es una enfermedad que lo que hace es que las personas tengan una predisposición a presentar dolores osteomusculares, no simplemente por actividad física o por ejercicio, sino simplemente en las actividades cotidianas cotidianas o de la vida diaria. Cuando nosotros tenemos una fibromialgia existen algunas recomendaciones y las principales recomendaciones que se le dan a las personas es no realizar actividad física si el dolor es de intensidad moderada o fuerte ese día en la sesión, realizar actividades de bajo impacto que no involucren ni actividades extensas o intensas que involucren cargas externas muy altas, sino ejercicios de baja carga con su propio peso, pocas repeticiones, nunca llegar a la fatiga. El ejercicio debe ser muy suave, debe ser que produzca sensación de bienestar, que no llegue a la fatiga, debe estar siempre involucrado con el manejo de la termoterapia o con las zonas húmedas que pueden producir una sensación de bienestar o de plenitud. Y adicional a esto, debe ser siempre o debe siempre involucrarse el trabajo de natación. Las piscinas que manejan temperaturas por encima de los 21 grados centígrados, pues lo que generan es precisamente esta sensación de bienestar. Y si la persona con fibromialgia entrena dentro de la piscina, pues lo que va a hacer es tener esa sensación de beneficio y va a estar mucho mejor. Muy bien, sí, ya confirmamos, muchas gracias. ¿Cuál es la mejor forma de quemar grasa? Muy bien, la quema de grasa ocurre siempre que tú estás haciendo una actividad física. De hecho, en la actividad normal estamos teniendo quema de grasa. Lo que pasa es que principalmente tenemos dos sustratos, las grasas y los carbohidratos. Las grasas se utilizan en intensidades que son leves o moderadas y los carbohidratos en intensidades mucho más fuertes. Pero si tú entrenas a una intensidad muy fuerte y después del ejercicio no tienes una ingesta de carbohidratos, queda con un déficit del organismo que a futuro sirve para esa quema de grasa. Entonces, ¿qué recomendación te puedo hacer? Que después de que hagas el ejercicio, sí, desayunaste, comiste o tuviste una comida previa adecuada, no te preocupes en dejar un intervalo sin ingesta de comida que puede ser 20, 30 o hasta 60 minutos en las personas que no están muy acondicionadas, porque en ese momento que tú estás en un estadio hipercalórico, es decir, cachetirrojo, taquicárdico y sudoroso, estás quemando grasa y te puede servir muchísimo para el objetivo que tienes. Adicional a esto, pues entre más ejercicio, mayor cantidad de calorías quemas y mayor gasto energético, y esto conlleva a que bajes más de peso. Entonces, las recomendaciones actuales para control de peso es ejercicio cardiovascular entre 150 minutos y 300 minutos a la semana. Adicional a esto, 2 a 3 veces de ejercicio de fuerza y tener una ingesta o una alimentación restringiendo un poco la cantidad de calorías que consumes, pero esa ingesta debe ser especialmente de alimentos muy saludables, frutas, verduras y proteína, evitando la ingesta de carbohidratos simples como dulces, como el helado, como las gaseosas, las bebidas que están endulzadas, y obviamente pues tratando de mantener unos hábitos constantes de 3 comidas principales y unos snacks que sean muy saludables, que involucren pues semillas, que involucren siempre una adecuada hidratación con agua, que utilicen proteína como el yogur griego, ojalá bajo en azúcar, y así pues vas a lograr tu objetivo. Muy bien, nos preguntan nuevamente ¿cuánto tiempo debo esperar después de una incapacidad por cálculos renales? Y digo nuevamente es porque ya lo había escrito acá, alguien había preguntado de los cálculos renales. Los cálculos renales son una condición de salud en la cual se forman unas pequeñas piedritas dentro del canal por el que pasa
digamos, o hay comunicación del riñón hacia el sitio en la vejiga donde se acumula la orina, y lo que nosotros debemos hacer es evitar ciertas actividades de impacto de saltos que lo que van a hacer es aumentar o incrementar el dolor, por lo cual no quisiéramos en ese momento, cuando hay un dolor agudo, un dolor severo, o cuando el cálculo produce una sintomatología relevante como son náuseas, como es un dolor severo, pues estar haciendo ejercicio. Posteriormente a la salida del cálculo ya puedes empezar la actividad, es decir, al día siguiente puedes empezar a hacerlo con tus hábitos que tenías sin ningún problema. Rubén dice: doctor, ¿a qué se deben los mareos después de entrenar el dolor de cabeza? Rubén, es muy relevante tener siempre estos síntomas en todos los momentos de tu entrenamiento, tenerlos presentes, porque esto lo que nos está indicando es que te estás manejando muy fuerte tu ejercicio, que la intensidad del ejercicio es muy alta, y esto conlleva a que digamos que se distribuya la sangre hacia el músculo o hacia el sitio corporal donde estás ejercitando, y puede estar relacionado un poco a que de verdad no estábamos preparados a esa intensidad. ¿Cuál es la principal recomendación? Hidrátate muy bien. Es posible que lo que está pasando es que no te estés hidratando de forma adecuada. Segundo, baja la intensidad del ejercicio. Y tercero, estira muy bien después del ejercicio, porque algunas condiciones de retracciones en la región cervical o la región posterior del cuello pueden producirte estos síntomas. Dayana Chacón nos pregunta: últimamente he venido haciendo ejercicio, siento un crujir en las rodillas, se me hace más fuerte entre más entreno. Bueno, Dayana, muchas gracias por tu pregunta. Voy a tocar algunos temas, y mirando que arriba ya hacían referencia también de la parte osteomuscular, entonces voy a hablar de ciertas articulaciones. El sonido del crépito, o lo que en general las personas llaman como una yuca, es un sonido que puede ser normal en algunas condiciones, ¿sí? Desde el punto de vista médico nosotros denominamos esto como un crépito, pero lo que sí no debe ocurrir es que esto sea con actividades de la vida diaria de muy bajo impacto, o que no solamente sea el crujido, sino que suene como un roce, como un... porque aquí nos puede estar indicando que estamos empezando a poder tener algún tipo de desgaste dentro de la articulación, y ahí sí debemos ser precavidos. ¿Precavidos en qué? Precavidos en que las actividades como las que involucren o que impliquen la flexoextensión de las rodillas, como una sentadilla, como una tijera, como actividades de ascenso y descenso de los escalones, no se deben realizar en los rangos máximos del movimiento y no de forma repetitiva. Es decir, nunca extiendas totalmente las rodillas, nunca flexiones totalmente las rodillas. Evalúa en qué rango del movimiento de la rodilla es donde se produce el dolor y evita ese rango de movimiento. Trata de evitar también actividades como los saltos, actividades de descenso de escalones, ya que el descenso tiene mucho más impacto que el descenso en cualquier tipo de articulación del tren inferior. Si seguimos subiendo en los problemas de cadera, depende específicamente de las condiciones de la cadera, pero lo más relevante, aparte de evitar el impacto articular, es que tratemos de hacer actividades que involucren y que fortalezcan el glúteo, que es el principal músculo estabilizador de la cadera y que va a evitar que tengas dolor, molestias o un desgaste futuro. Nos preguntan: ¿qué ocurre si tengo dolor lumbar? Digamos que el dolor lumbar es una condición muy clara que podemos presentar actualmente por la inactividad o mantenernos en nuestro teletrabajo mucho tiempo sentados. Entonces mi recomendación principal es: 1. Tratemos de involucrar los ejercicios que nosotros podríamos llamar como una pausa activa. Lo que pasa es que acá lo que vamos a hacer es pararnos, caminar, saludar a la familia, de pronto darle un beso a nuestra hija, a nuestra esposa, realizar, si tenemos que hacer una llamada de trabajo, por favor, desplazándonos o caminando y no manteniéndonos sentados. Pero si tenemos una condición de salud específica en la región lumbar, la principal recomendación es trabajar los músculos estabilizadores de la columna, que son en la parte anterior del abdomen, oblicuos en la parte lateral, los lumbares y el glúteo, que también es un músculo estabilizador de esta zona, y adicional a eso, evitar ejercicios
que se tengan cargas sobre los hombros que producirían algún tipo de compresión. Si tenemos algún antecedente como una hernia discal, una artrosis en la columna o una lesión en esta zona, nos podrían intensificar el dolor. Evitar ejercicios que impliquen rotación del tronco por la misma situación o ejercicios de hiperextensión, que es llevar la espalda hacia atrás, que intensificaría o incrementaría el dolor. Desde el punto de vista del hombro, lo que nosotros encontramos acá específicamente, ¿qué es? Es que en el hombro debemos evitar los rangos maximales, llevar el hombro muy atrás, subirlo demasiado, y lo que digamos que la principal recomendación que se le da a todo el mundo es eleve el brazo solo hasta esta altura. Yo sé que son recomendaciones generales, entiendo digamos lo que queremos generar de soporte, y entiendo sus preguntas. Recuerden que en nuestra página de internet de Bodytech pueden encontrar nuestros números telefónicos como soporte. Ya actualmente tenemos 5 médicos en los que yo hago parte y lidero para generarles soporte en el momento que ustedes deseen. Adicional a esto, pues tenemos nuestro correo doctor.bodytech@bodytechcorp.com. También lo pueden encontrar en la página de Bodytech ingresando por área médica. Nos pueden escribir y en máximo 72 horas les hacemos llegar recomendaciones para cada una de sus condiciones de salud. ¿Por qué me da sueño después de entrenar? Esa es una muy buena observación. El motivo principal para que uno tenga sueño está relacionado con la intensidad del ejercicio y con una disminución en los sustratos energéticos. Es decir, generalmente está relacionado con el azúcar que se puede bajar por la intensidad del ejercicio. ¿Qué recomendación les puedo dar? Si el ejercicio es muy fuerte o la intensidad del ejercicio es muy grande, evitemos hacer este ayuno posterior al ejercicio y utilicemos una alimentación saludable. Puede ser una fruta, puede ser o puede estar acompañado de una proteína. Si estoy pensando en mantener mi masa muscular o incrementarla, más el carbohidrato saludable, entonces estoy hablando aquí de la fruta, para mantener tu energía y que no te produzca dolor. Si tienes alguna duda, si tienes algún interés, nosotros hemos creado para ustedes un producto que se llama Coach Nutricional, el cual se puede adquirir a través de la página de internet o por el numeral 452, pueden llamar y ahí pueden solicitar este servicio. Luz Cari me pregunta, ¿qué hacer para disminuir los calambres cuando hago ejercicio? Muy bien, Luz Karime, realmente los calambres siempre hemos hablado de ellos, o en general se ha tocado que porque nos falta el potasio, porque tenemos alguna condición específica de los líquidos o los electrolitos. Y ahí sí les quiero recordar que es muy relevante mantenernos de forma adecuada, hidratada cuando hacemos el ejercicio, pero también es muy relevante o es muy importante que no bebamos solamente agua. Cuando consumimos solamente agua, diluimos los electrolitos del organismo. Es como cuando se le coloca más agua a la sopa en el almuerzo y entonces esta sabe menos rico, le falta sustancia. Pues esto puede ocurrirnos y por eso existen algunas recomendaciones que después de un entrenamiento mayor a 45 minutos si el ejercicio es intenso o mayor a 60 minutos cuando el ejercicio es moderado, debemos consumir una bebida hidratante con electrolitos y con azúcar. La segunda causa de los calambres está relacionada con la falta de estiramientos, y ahí a lo que te invito es que ingreses, puede ser a nuestra app, o que en general revises y tengas la rutina después de hacer el ejercicio de practicar los estiramientos de la zona que entrenaste ese día o que ejercitaste. ¿Por qué? Porque si no lo ejecutas, muy seguramente en la noche pues te va a despertar el calambre. Muy bien. ¿Es malo estar mucho tiempo sentado por teletrabajo? Sí, Yolanda. Lo estábamos diciendo y se considera un factor de riesgo estar mucho tiempo sentado. Entonces por eso es que los invito a que hagamos pausas activas. Puede ser cada hora o puede ser máximo cada 2 horas, levantarse, caminar, desplazar, involucrar un tipo de actividad física. Y aquí quiero hacerle propaganda a todas las madres en sus casas que ahora que estamos en el teletrabajo y que nos damos cuenta de las actividades que se ejecutan,
pues son de un gasto energético importante. No estamos diciendo que solamente para cumplir con los 150, 200 o 300 minutos de recomendación a la semana deba ser montar en bicicleta, deba ser trotando dentro de la casa. Cuando digo montar en bicicleta es porque tengamos un rodillo o en una elíptica. El ejercicio o el tiempo que debemos implementar debe ser por ejercicio, pero puede ser por actividad física. Entonces involucremos arreglar la casa, barrer, limpiar, correr los muebles, el trapero. Esto también nos aumenta el gasto energético y suma los minutos que tenemos que hacer semanalmente. ¿Existen ejercicios? Pregunta Aníbal, ¿que me ayuden a subir el colesterol bueno? Sí, Aníbal, muchas gracias por tu pregunta, te lo agradezco porque todos los ejercicios ayudan a subir el colesterol bueno o el HDL. El ejercicio de fuerza y el ejercicio cardiovascular, los dos participan en elevar el colesterol bueno y sabemos que el colesterol bueno lo que hace es que evita el riesgo de enfermedades cardiovasculares o evita el riesgo de que tengas algún tipo de problemas cardíacos, eventos cerebrovasculares. Entonces, sí, así es. ¿Cómo debe ser la alimentación de una persona diabética que hace ejercicio? Realmente esta es una pregunta específica, difícil para poderla contestar así fuera solamente el tema dedicado a esto, pero quiero decirte algo primordial. No pienses que como siempre la recomendación que se ha dado es disminuir la ingesta de carbohidratos, entonces yo no como carbohidrato y hago ejercicio porque se te aumentaría el riesgo de una hipoglicemia y entonces vas a terminar con una complicación asociada a un mal hábito. Lo que sí debes hacer es evitar al 100% los carbohidratos simples o los carbohidratos ultraprocesados, como son el azúcar, como son los panes, como son los dulces, el helado, las gaseosas, etc. Eso sí lo debes eliminar totalmente. Pero si tú ya tienes un diagnóstico establecido de diabetes, estás controlado, lo que debes hacer es tratar de medir tu glucometría antes y después de hacer el ejercicio y con mucho gusto, con 2 o 3 días de tomas antes y después de hacer el ejercicio, nos puedes escribir o nos puedes llamar y nosotros podemos profundizar y darte un mejor soporte del ejercicio y la alimentación en las personas en la condición de diabéticos. Nos pregunta Carmen, ¿qué será que me pasa entre el gym y cuando hago ejercicios de brazos, así sea con poco peso, se me están inflamando los codos? Carmen, es muy relevante esto que tú estás sintiendo. Por favor, no vayas a subestimar este signo, este síntoma de dolor y de inflamación. Si tú tienes esta molestia y es algo nuevo, la primera recomendación es evita los ejercicios que te producen estos síntomas, no lo hagas, no lo ejecutes, esperemos un poco y le haremos alguna seguimiento. ¿Qué te recomiendo inicial? Disminuye las cargas. Si estás trabajando con algún peso externo, entonces trata de hacerlo con mínimas cargas, solamente movilidad inicial y evaluamos si el dolor persiste. Si el dolor persiste solamente haciendo movilidad, quiere decir que hay una condición externa y también te aconsejaría que nos llames o nos escribas para poder profundizar porque necesitaríamos unos estudios complementarios, muy seguramente una radiografía o algunos exámenes de laboratorio y de sangre. Si no se presentan los síntomas cuando disminuyes la carga, lo que podemos hacer es cambiar ejercicios que tengan menos resistencia o que tengan menos esfuerzo a nivel de tus articulaciones y entonces eso se hace con cargas menores. Muy bien. Pregunta. Hago ejercicio de 4 a 5 am, luego me duermo 2 horas. ¿Estoy haciendo bien o la estoy embarrando? Bueno, muchas gracias a esa pregunta. Me parece interesante conocer a alguien que en este momento entrene a estas horas. Muy bien, te felicito. Es una persona pues muy juiciosa, muy responsable. Quisiera hacer una observación frente a que los beneficios del ejercicio, independientemente de la hora que se ejecuten, en general son los mismos. El control de la tensión arterial, del azúcar, del colesterol, de los triglicéridos, del control de peso, etcétera, son los mismos independientemente del horario que se ejecuten. Pero el problema que podemos presentar es, que no es tu caso, es que a veces el entrenamiento cuando es de alta intensidad
pues nos produce una hiperactividad que es buena si voy a ir a trabajar, pero en el caso tuyo veo que lo que después haces es que duermes 2 horas. No hay ningún problema, siempre y cuando, obviamente, pues estas 2 horas no sean 2 horas adicionales a sumarlas a tus 8 o 9 horas que duermes diariamente, porque entonces ya lo que estás es acumulando mucho tiempo de sueño. Entonces mi recomendación sería: calculemos muy bien cuánto duermes y cuánto entrenas. Si requieres dormir más por tu entrenamiento, es que tus cargas son muy altas y debemos disminuirlas o debemos mejorar el plan de entrenamiento. Y aquí les cuento una cosa: Bodytech también ha creado un programa de nutrición que se llama Entrena en Casa. Es un programa que pueden encontrar a través de nuestra página de internet o también en el numeral 452. Es un programa diseñado para las personas que tienen, digamos que este tipo de inquietudes. Van a tener una supervisión, van a tener el app si no son afiliados, y adicional a eso un acompañamiento de uno de nuestros entrenadores de forma telefónica y a través de correos o del WhatsApp. Entonces pues lo hicimos pensando en ustedes. ¿Cuánto es el máximo tiempo que puedo entrenar en ayunas? Como contestamos previamente frente al el entrenamiento en ayunas, no es unos tiempos exactos, depende de cada persona, pero lo que sí es que está relacionado al nivel de entrenamiento, y lo que te aconsejo es: cuando tú sientas algún tipo de síntoma de dolor, molestia, náuseas, vómito, debilidad, que te sientes cansado todo el día o que requieres limitar tus actividades por el esfuerzo, quiere decir que te estás sobrepasando. Muy bien, Talía me pregunta: si quiero bajar abdomen, primero debo quemar la grasa y después dedicarme a hacer abdominales. Muchas gracias, Talía, por tu pregunta. Muchas gracias, digo, porque sé que hay muchas personas que tienen esa misma inquietud. Realmente en la historia, y esto es un mito, se ha creído que uno no puede hacer abdominales porque entonces se va a endurecer la grasa del abdomen. Esto es falso. El ejercicio cardiovascular primordialmente pues utiliza, como decíamos, los sustratos de grasa y los utiliza de todo lado. Lo que pasa es que es más difícil en ciertas zonas. Generalmente perdemos grasa más rápido del cachete, del brazo, de la pierna antes de llegar a la zona media, y la ganancia es al contrario: primero ganamos de esta zona y después ganamos de otras zonas. Entonces mi recomendación frente a esto es haz el ejercicio cardiovascular, aumenta el tiempo del ejercicio cardiovascular. Si tu nivel de entrenamiento es ya intermedio avanzado, aumenta la intensidad del ejercicio, involucra la zona abdominal, porque esta es lo que va a ayudar no solamente a controlar el peso corporal, sino además a que si tienes fuerza en esta zona, evita que presentes dolor en la región lumbar, que tengas o predisposición a otro tipo de lesiones. Pero adicional a eso, como los músculos son más fuertes, aunque no se hubiese disminuido la cantidad de grasa de esta zona, de perfil te vas a empezar a ver mejor. Carolina García dice: para dolores de espalda por estar sentados todo el día, ¿qué ejercicios puedo hacer y realizar? No hay problemas de ningún tipo, es dolor tal vez por el sedentarismo. Sí, esa es la razón fundamental que tenemos hoy todos desde nuestro teletrabajo. Y es que desafortunadamente posiciones prolongadas favorecen tener retracciones musculares y dolores. El principal signo o la principal ubicación de los dolores es la región lumbar. ¿Y a qué te motivaría? Dijimos: 1, las pausas activas; 2, el trabajo de estiramientos. Levantarse y tratar de hacer un estiramiento de 20 segundos 2 o 3 veces favorece que no presentes estos síntomas. Y adicional, día de por medio, involucrar los ejercicios o el trabajo de fortalecimiento de la zona central. Si tú tienes unos músculos abdominales, lumbares, oblicuos y el glúteo fuerte, no importa cuánto tiempo tengas que estar sentado, no va a aparecer el dolor lumbar. Muy bien, dice Feliz: estoy con un poco de insomnio por el estrés, aún intento levantarme a entrenar, pero quedo muy mal, ¿me estoy sobreesforzando? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy relevante, y muchas gracias por contarnos esto. Les voy a decir, el insomnio
en este momento con una crisis y con un problema de salud pública tan relevante para todos, es evidente que a todos se nos ha alterado el patrón de sueño. Pero el ejercicio puede favorecer tener un sueño más profundo, conciliar el sueño o que el sueño produzca mayor descanso si nosotros el entrenamiento lo hacemos unas 2 horas antes de irnos a dormir. Entonces mi principal recomendación es, si te queda difícil levantarte, pues no lo hagas en este momento en la mañana. Trata de hacerlo más hacia la tarde. Si tú te acuestas a las 9 de la noche, deberías estar haciendo este programa como entre 6:30 y 7:30, de tal forma que la parte de hiperactividad te mantiene un poquito para estar conectado con tu familia, para jugar, compartir, para comer, pero después te va a producir esa sensación de cansancio y te va a ayudar a que puedas conciliar tu sueño más rápido y sea mucho más alentador o que te produzca mayor descanso. Muy bien. Como las cargas son menores, debo suspender el consumo de proteína. Muy bien, maravillosa esa pregunta, muchas gracias. Realmente depende de cómo es tu ingesta. Si tú tienes una ingesta adecuada en tus alimentaciones, en tus comidas principales, desayuno, almuerzo y comida, y solamente estabas utilizando el consumo de proteína posterior al ejercicio, es posible que como la carga y el entrenamiento es menor, puedas disminuir a la ingesta y solamente utilizar media porción. Pero si tu entrenamiento es muy fuerte y aunque tú estás trabajando con menos cargas, te estás exigiendo más porque es mayor la duración, porque tienes mayor número de repeticiones, mayor número de series, pues la ingesta puede continuar y puede mantenerse. Afortunadamente en la actualidad tenemos claridad y seguridad de que ingestas por debajo de 2 gramos por kilogramo de peso de proteína no tienen ningún efecto a nivel renal ni en ningún efecto a nivel de tu salud. Entonces, pues no te preocupes. Si quieres complementar frente a eso, recuerda que tenemos nuestro producto de coach nutricional, el cual pues puedes tomar. Es un producto que vas a tener asesorías telefónicas de nuestras nutricionistas y un acompañamiento todos los días a través del WhatsApp. Muy bien. Mónica María pregunta, siento mucho dolor en la parte de atrás de la rodilla después de hacer ejercicios. ¿Puede estar afectando mi operación del menisco? Muy bien, Mónica, muchas gracias por tu pregunta. Siento que nos falta un poco de información porque no sé cuánto tiempo llevas desde tu procedimiento. Lo que sí es muy relevante es que en general los procedimientos a los que se somete el menisco son de sutura o de reparación parcial. Si tú cumpliste con el tiempo de incapacidad, podemos quedar tranquilos y podemos decir, ok, ya podías empezar a entrenar. Si no se han cumplido y no tienes el aval de tu médico ortopedista o de un médico especialista en medicina del deporte, yo diría que debemos esperar un poco. Si ya lo tienes y ya venías ejecutando ejercicio, es importante, no realizar o evitar actividades de impacto como los saltos repetitivos o la flexión profunda de la rodilla. Claramente que depende del sitio y la ubicación de la lesión de tu menisco, puede estar limitado más o menos el rango de movimiento de la rodilla. Pero mientras no tengamos claridad de esto, esas serían como las 2 recomendaciones básicas que te doy. Si se inflama la rodilla, suspende la actividad y por favor escríbenos doctor.bodytech@bodytechcore.com o a través de la página miras alguno de los teléfonos y te comunicas con nosotros, revisamos hace cuánto y qué procedimiento te hicieron en tu menisco y así generamos unas recomendaciones claras para tu manejo. Muy bien. Pregunta Mariana Arango, ¿por qué cuando hago ejercicio y estoy en mi máximo se me bajan las pulsaciones a 60? ¿No se deberían subir? Mariana, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que esto toca otros temas adicionales. Hay algunas situaciones o algunas condiciones de salud en las que nosotros podemos presentar alteraciones del ritmo cardíaco o que se modifique la respuesta de la frecuencia cardíaca. Si tú estás haciendo un ejercicio fuerte y tu frecuencia cardíaca es 60 y lo estás midiendo de una forma confiable,
midiendo el pulso porque tienes esta experiencia o porque tienes un monitor de frecuencia cardíaca, y estoy hablando de confiable, sin hablar de marcas, pero que tenga un sensor que lo mide directamente en el pecho, diferente a algunos que van en la muñeca que son menos confiables, yo me preocuparía un poco y te invitaría a que nos llames, a que nos escribas, y nosotros miramos y te damos ese soporte. De hecho, si nos escribes al correo y nos das tu teléfono, nosotros mismos nos comunicamos contigo y te damos ese soporte y miramos qué puede ser. Muy bien, nos preguntan acá qué ocurre, ¿sí?, si yo en algún momento presento alguna alteración del colesterol total o del colesterol malo. ¿Puedo o no hacer ejercicio? Claramente que sí. El ejercicio, y como hablamos previamente que si era bueno para subir el colesterol bueno, pues así de bueno también es para subir el colesterol malo y para disminuir el colesterol malo y para disminuir los triglicéridos. Un pilar fundamental en el manejo de todas las dislipidemias, que es el nombre técnico que se le da a las alteraciones de las grasas sanguíneas, es el manejo con ejercicio. Si tú tienes unos muy buenos hábitos de ejercicio y alimentación, con seguridad vas a poder modificar tus hábitos, vas a poder modificar tus niveles de colesterol malo, de colesterol bueno, subirlos, y los triglicéridos también los puedes bajar. ¿Cada cuánto debería levantarme si estoy sentado haciendo teletrabajo? Realmente no es una indicación específica. Lo que sí hay claridad es que no debemos estar por más de 2 horas en una misma posición. Entonces los invito a que máximo sea ese el tiempo de mantenernos sentados, y al contrario, si puede ser menor, muchísimo mejor. Levantarse, desplazarse, caminar. Un ejercicio de estiramiento antes de volver a trabajar. Si es una reunión en la cual te da la opción que puedes hacerlo de pie, entonces cada 30 minutos sería ideal, y poder ir hablando mientras estoy caminando o ir caminando mientras estoy trabajando. Muy bien, nos dicen, ¿qué puedo hacer si tengo una condromalacia? Ok, muchas gracias por tu pregunta. La condromalacia es una condición que es frecuente para las personas, y en general la condromalacia es un desgaste de la parte posterior o la parte de atrás del cartílago, la parte de atrás del huesito que tenemos ubicados en la rodilla. Ocurre generalmente porque está mal alineada la rodilla, por un desbalance entre los músculos que la estabilizan, por debilidad de estos músculos, por retracción de los músculos de la región posterior, o a veces por algunas condiciones, digamos que anatómicas, de rotación de los pies o en la marcha. La principal actividad es el ejercicio de fuerza, y cuando hablo del ejercicio de fuerza es que si tú tienes más fuertes tu cuádriceps o todos los músculos que son estabilizadores de las articulaciones, vas a tener menos molestia. Pero aquí no solamente es simplemente los del muslo, que son los cuádriceps, hay que trabajar los isquiotibiales, que son los de la región posterior o la parte de atrás del muslo, hay que trabajar los gemelos, y hay que trabajar el glúteo, que adicional a que es un estabilizador de la columna, sirve como un amortiguador o disminuye el impacto en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. Entonces estos son los grupos musculares que debemos trabajar. Es recomendable hacer ejercicio en ayuno para quemar grasa. Digamos que, como es una pregunta que ya habíamos tocado previamente, quiero decirte, sí se puede trabajar y tiene evidencia de que nos ayuda a quemar grasa, pero recordemos que no se puede hacer un ayuno prolongado si yo no estoy acondicionado, si no he estado entrenando previamente, si no tengo una rutina de hacer ayuno, y si no lo voy haciendo, y si lo debo hacer progresivamente. Es decir, no empiezo con un ayuno 16 horas y 8 horas después de comida. No, yo empiezo con un ayuno de 6 horas y evalúo el ejercicio y miro que no tenga síntomas, que no tenga molestia, dolor de cabeza, náuseas, y voy a ir aumentando el tiempo del ayuno. Si tengo resistencia a la insulina, ¿cómo debe ser mi ejercicio? Bueno, la resistencia a la insulina es una condición de salud, está relacionado con unos malos hábitos de ejercicio, no solamente cardiovascular, sino de ejercicio de fuerza, porque el músculo se alimenta principalmente del azúcar.
Entonces lo que ocurre generalmente en estas personas es que por su alimentación y por su inactividad se puede elevar las cifras de insulina y la insulina no ser tan eficiente en el control del azúcar. En general esto lo podemos denominar que es un estadio prediabético y si no cambiamos los hábitos en unos años nos podríamos estar volviendo diabéticos y mi principal recomendación es baja los azúcares. Segundo, haz ejercicio cardiovascular de forma regular. Y tercero, haz ejercicio de fuerza. Con eso muy seguramente vas a controlar tu resistencia a la insulina. ¿Por qué me da mareo después del entrenar? Dijimos que estaba relacionado específicamente a la intensidad del ejercicio. Debemos manejar una intensidad más suave, trabajar con una adecuada hidratación y hacer estiramientos de sobre todo de la región posterior del cuello de la espalda que puede producir algún tipo de sintomatología como el mareo o el dolor de cabeza. ¿El paro de la actividad física me puede hacer doler las articulaciones cuando voy a ejercitarme? Sí, es claro. Y muchas gracias por tu pregunta. Si yo suspendo abruptamente o totalmente el ejercicio, voy a empezar a perder masa muscular. Y los músculos son los principales estabilizadores de tus articulaciones, lo cual quiere decir que si logramos mantener la masa muscular, no vas a tener dolores articulares. ¿Cuál es la principal recomendación? 3 veces a la semana mantener tu ejercicio de fuerza, puede ser día de por medio, involucrando principalmente los grupos que tú sabes que tienes débiles o la región de la zona corporal donde has presentado alguna vez algún síntoma para que no se pierda la masa muscular de esta zona. Muy bien. Bueno, yo creo que ya cumplimos con nuestra sesión de hoy. Quiero darle las gracias a todas las personas. Me excuso en Facebook que tuvimos un problema inicialmente para conectarnos. Recordarles que vamos a dar continuidad al Dr. Bodytech, soporte Dr. Bodytech, todos los sábados a las 3 de la tarde. Adicional a eso, por todas las inquietudes que nos damos cuenta que están muy relacionadas con nutrición, también vamos a generar un streaming todos los jueves en la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al doctor.bodytech@bodytechcorp.com o a través de la página pueden ingresar, dejar sus preguntas, en máximo 48 horas les damos respuesta, o mirar nuestras líneas telefónicas porque ya tenemos hoy unos médicos que generamos soporte de lunes a domingo en unos horarios especiales solamente para ustedes, porque recuerden que Bodytech quiere cuidarlos y sabemos que ustedes se merecen lo mejor. Hasta luego y muy buenas tardes.